Buenas tardes. Buenas Doctor tardes. Jesús, buenas tardes. Me agrada saludarlos. ¿Cómo están? Bien, Muy doctor. bien. Hay unos pequeños errores de conexión. A todos buenas tardes con el doctor Julián. Ya él se está conectando. Perfecto. ¿Ahí me escuchan? Ahí lo escucho, ahí lo escucho. ¿Ahí me están escuchando? Ahí lo escucho, yo lo escucho. Buenas tardes a todos. Disculpas por esta interrupción inicial. Reciban todos una cordial bienvenida desde la Asociación Nacional de Fiscales. Nos complace inaugurar nuestra primera barra de fiscales. Pero un segundo. Nos complace inaugurar nuestra primera barra de fiscales. Voy a contarles un poco frente a esta barra. Las barras de fiscales son de tipo académico. Consisten en foros de encuentro, de diálogo y expresión frente a experiencias individuales y generales, pues que nos permiten a nosotros alimentar un ambiente de discusión sobre distintas temáticas que en el ejercicio de nuestra labor abren espacios para que los fiscales asociados de todo el país expongan asuntos muy puntuales y de interés para toda la comunidad. Asimismo, estos espacios permiten también una interacción casi que personal de cara a los problemas jurídicos que forman parte de toda nuestra cotidianidad, la cual debemos afrontar como fiscales de nuestro país en el ejercicio de nuestras funciones y, por supuesto, la relevancia consistente en poder analizar otros puntos de vista que nos lleven a tomar mejores decisiones. En esta oportunidad preparamos a nuestros asociados, pero también a nuestros colegas abogados, a los estudiantes de Derecho, a las asociaciones y ONGs que luchan por los derechos e intereses de las mujeres y a nuestro público en general. Este es un espacio de debate y de interacción. En esta oportunidad referida a un tema muy importante, la valoración de la prueba con enfoque de género. Ello con ocasión a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia muy reciente del magistrado José Fernando Acuña Vizcaya del 1 de julio del año 2020, que desarrolla este tema, lo abordó en su estudio y solucionó un caso de violencia sexual hacia la mujer. Hemos dedicado y hemos hecho unas invitaciones especiales a Caldas, a los fiscales de Caldas, a los jueces de Caldas, quienes prestan servicios en este territorio, ello a modo de acercar también nuestra Asociación Nacional de Fiscales hacia las regiones, que muchas veces realizamos eventos, pero los centralizamos desde la ciudad de Bogotá, pero esta vez quisimos un poco, y esa va a ser nuestra idea también, estar por distintas regiones de nuestro país.
Entonces, un saludo muy especial a los jueces, a los abogados penalistas, servidores públicos, quienes se vinculan desde Manizales y todos aquellos que desde todo lo largo y lo ancho del país pues nos acompañan a través de nuestro Facebook Live. A continuación, antes de iniciar nuestra primera barra inaugural, vamos a presentar al señor presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, quien dirigirá unas palabras a todos. Señor doctor Jesús Enrique Ortiz Calderón, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Julián. Un respetuoso saludo a los que están conectados en este momento con la Asociación Nacional de Fiscales. Hacemos una invitación a todos nuestros compañeros fiscales a nivel nacional para que hagan parte de nuestra organización. Nuestra organización está su sede principal en la carrera 30 con calle 19, en el Centro Comercial La 14, en el piso cuarto. Ahí estaremos atendiéndolos. No olviden que nuestra página es www.asociacionfiscales.org. De tal manera que invitamos a todos los compañeros a nivel nacional a que se vinculen con la asociación y que consulten nuestra página, donde van a encontrar no solo qué hacemos, sino en qué les podemos contribuir en el desarrollo de las labores. A partir de hoy, iniciamos la primer barra de fiscales con enfoque meramente académico y agradecemos al doctor Julián Rendón, que es el presidente del comité académico de nuestra asociación, la generosidad que ha tenido para convocarnos a esta primera barra. No olviden, la Asociación de Fiscales es una organización al servicio de ustedes, para ustedes, y estamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús Enrique. Entonces, debo decirles algo que llevo muy en el corazón. Uno tiene la tierra aferrada hacia el sentimiento, y nuestra barra entonces inaugural cuenta con la presencia de alguien de Caldas. Yo soy caldense de Manizales y decidimos llevar a cabo e invitar a nuestra juez. Tenemos como invitada muy especial a la doctora Paula Juliana Herrera Hoyos. La doctora Herrera Hoyos es abogada de la Universidad de Caldas. Ella es especialista en Derecho Penal y Administración Pública. Su vida profesional ha sido dedicada al servicio público en distintos cargos. Ella fue fiscal local, fiscal seccional, y en la rama judicial también ha desempeñado diversos cargos. Fue auxiliar de magistrado del Tribunal Superior de Manizales, luego como juez penal municipal en función de control de garantías, juez de ejecución de penas, juez tercera penal del circuito, y hoy es juez séptima penal del circuito de la ciudad de Manizales. A ella le vamos a dar la bienvenida. Igualmente, teníamos previsto contar con la doctora Marta Cecilia Mejía Santana, fiscal URI de la ciudad de Manizales también, pero hay unas cuestiones que son inmanejables también, y es nuestro oficio, nuestra labor, que es bastante sacrificada, que nos corresponde estar atentos ante cualquier situación que se va presentando. Y antes de esta barra, pues se me informó que estaba en una audiencia y que no podía abandonar esa diligencia, pues por lo tanto no nos puede acompañar. Pero entonces, como nuestro tema es la valoración de la prueba con enfoque de género, contamos entonces con la juez que nos va a colaborar para la distinta disertación la disertación que vamos a tener.
Vamos a plantear un poco el problema. El pasado 13 de septiembre, la señora vicefiscal general de la Nación, la doctora Marta Janet Mancera, entregó a través de un medio de prensa escrito cifras muy impactantes en torno a la violencia contra la mujer en el país en tiempos de confinamiento. Por ejemplo, en torno al feminicidio, indicó la señora vicefiscal que entre el 20 de marzo y el 30 de agosto del 2020 se registraron 65 víctimas. Respecto de violencia intrafamiliar, se presentaron 38.331 casos. Respecto de agresiones sexuales, Bogotá encabezó las cifras con 1.806 casos, seguidos por Medellín y Cali con 718 y 443 respectivamente. A su turno, el Observatorio de Violencia y Paz de Manizales, en un informe del primer trimestre del año 2020 también, señaló que se registraron 204 casos de violencia intrafamiliar y 159 casos de violencia sexual contra mujeres. Pero más allá de las cifras y del preocupante escalamiento en materia de violencia y discriminación contra la mujer, es necesario prestar atención al resultado de esas denuncias que se formulan, que tienen un enfoque de género y, por supuesto, la mayúscula discriminación a la que se ven expuestas las mujeres en los distintos ámbitos sociales. Estas denuncias de las que venimos hablando marcan la puerta de entrada al proceso penal e imponen un reto crucial a las autoridades, a la policía, a la fiscalía, a medicina legal, a los investigadores y a los jueces. ¿Para qué? Para que aborden el cumplimiento de sus funciones dentro de su rol desde una perspectiva de género, eliminando cualquier tipo de estereotipos que en suma hacen resaltar la posición machista del agresor. El punto de partida es el llamado enfoque de género. Y entendemos ese enfoque de género primero desde un análisis como un mandato constitucional. Pero además incluso debemos analizarlo desde un análisis supraconstitucional, que vincula a todas las ramas del poder público para que en ejercicio de la labor que se desempeñan, en ejercicio de cada rol puntual, actúen, identifiquen con el propósito de superar esa notable discriminación a la que se ven expuestas las mujeres, pero en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito social, en ámbitos económicos, en el ámbito familiar, institucional, a la que se han visto sometidas incluso históricamente. Y es la misma Constitución Nacional de Colombia que trae en su artículo 13 ese mandato constitucional, donde para el Estado promover condiciones de igualdad, pero que sea igualdad real y efectiva mediante la adopción de medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. También el artículo 43 de la Constitución resalta que la mujer no será cometida
a ninguna clase, sometida a ninguna clase de discriminación. En el ámbito legal, la ley 1257 del año 2008 nos señala imperativamente a las autoridades encargadas de fomentar e implementar políticas públicas, de reconocer, una palabra fundamental, el verbo reconocer las diferencias y las desigualdades sociales por el hecho de ser mujer, visto desde la óptica de la mujer, en las distintas relaciones y en los contextos sociales. En materia internacional, también se encuentran referentes normativos que son de obligatoria aplicación. Es así como resalto, en primer orden, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79 de las Naciones Unidas, donde los estados se obligan a promover políticas públicas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer y abstenerse de incurrir en todo acto o prácticas de discriminación contra ellas. Y velar, por supuesto, también porque las autoridades y las instituciones públicas actúen de conformidad con esa obligación. Asimismo, establecer, como lo dice puntualmente esta convención, la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los hombres y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas también la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Y en segundo orden, en el mismo referente internacional, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, donde se establece la obligación, dice la Convención, la obligación de adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, a sancionar y erradicar dicha violencia. Es por lo anterior que he mencionado que todos estos preceptos y mandatos están dirigidos también a las autoridades que investigan y juzgan casos que tengan tal connotación, siendo ellos los llamados quienes investigan y quienes juzgan a hacer efectivo en desarrollo y, por supuesto, cumplimiento de su rol frente a la perspectiva de género. Entonces, vamos a dar la palabra a nuestra invitada, la doctora Paula Juliana Herrera, desde su perspectiva como juez de conocimiento, juez séptima penal del circuito de la ciudad de Manizales, juez de conocimiento, pero lo primero que llama la atención es ¿cuál es el rol, doctora Paula Juliana, del juez de conocimiento respecto de asuntos que llegan a su conocimiento y que vienen perfilados de manera fáctica y jurídica con el tema del enfoque de género? Doctora Paula Juliana. Bueno, muchísimas gracias en primer término por la invitación a la Asociación Nacional de Fiscales y en especial al doctor Julián, porque considero una importante actividad académica que se está desarrollando en este momento y que convoca para el debate de importantísimas decisiones del orden nacional que deben permear todas las decisiones judiciales que se tomen dentro del desarrollo de nuestra actividad en la rama judicial y, por supuesto, de la actividad investigativa por parte de los fiscales.
Frente a la pregunta planteada por el doctor, en primer término, siento la necesidad de mencionar una importantísima consideración llevada a cabo por la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro de la sentencia SP 2136 de 2020, jurisprudencia pues, que hoy ocupa este encuentro, y es la siguiente, abro comillas: la adopción de un enfoque de género en la valoración probatoria no supone la flexibilización de los estándares epistemológicos exigidos para proferir condena, ni conlleva como conclusión necesaria que siempre y en todo caso deba tenerse por cierto lo dicho por el denunciante de actos sexuales. Cierro comillas. Lo anterior, buscando dejar planteado que en la práctica judicial desplegada en el distrito dentro del cual actúo, si bien se cumple con el mandato constitucional y legal de efectivizar el enfoque de género en la valoración probatoria, se tiene claro que la práctica probatoria tiene como fin reconstruir unos acontecimientos pasados, los que buscan llevar al juez a determinar si esa teoría del caso presentada por el ente acusador puede llevar a la certeza, más allá de toda duda razonable, sobre la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. Ahora bien, dejando claro lo anterior y atendiendo el motivo por el cual fui invitada hoy a esta barra, realizaré un corto recorrido de asuntos conocidos en los despachos judiciales en los que he elaborado, en donde fue necesario aplicar un enfoque de género en la valoración probatoria que terminó por desvirtuar argumentos planteados por la defensa y que culminaron en asuntos con fallo condenatorio. Ahora bien, es claro que debemos entender este enfoque de género como un mandato constitucional y supraconstitucional, aplicable a todos los órganos del poder público bajo sus respectivas competencias. Bajo este enfoque de género, tal como lo explicaba el doctor Julián, se busca superar la discriminación social, económica, familiar, institucional, a la que históricamente se han visto sometidas las mujeres. Asimismo, considero que es la materialización de lo establecido por el artículo 13 de la Constitución Nacional. Ya con relación a la aplicación de este enfoque de género en asuntos casuísticos que han llegado a mi conocimiento, quisiera empezar por establecer la necesidad del enfoque de género en el ámbito de la investigación. Para lo anterior, voy a dar cuenta de un asunto conocido bajo radicado 17-001-61-69-2015-82-284. Para llegar al punto concreto, debo hacer una referencia corta a los hechos que suscitaron este asunto para que podamos analizar cómo fue la aplicación de ese enfoque de género en el ámbito de la investigación. En ese asunto se acusa a un caballero quien, a raíz de un reclamo que le realizó su novia por el uso de celular mientras compartía con ella, se enfureció y de paso desencadenó una serie de actos violentos ejecutados por él en contra de la dama que aparece en este proceso como víctima, lesionándola en sus piernas, brazos, glúteos, cabeza, rostro, labios, boca, para lo cual utilizó sus manos, con las cuales la golpeaba de manera indiscriminada. Violencia que perduró por el término de la noche del 18 de junio del 2015 y el amanecer del 19 del mismo mes y año. Se indicó por la Fiscalía General de la Nación que el procesado tiró al suelo a la víctima y, además de agredirla, como se relató anteriormente, la amenazó con un cuchillo y un pedazo de un pocillo, le dijo que le iba a introducir un palo por la vagina, le tapó la boca con una almohada para evitar que ella gritara, quebró objetos, la desnudó, para lo cual rasgó su ropa, y finalmente la puso boca abajo y le introdujo sus dedos por sus órganos genitales. Se refirió también que el procesado causó algunos daños a aparatos como un micromotor y una prótesis dental pertenecientes al ámbito laboral de la víctima. Al día siguiente salieron juntos del apartamento
él la llevó a cotizar esos elementos laborales que se habían dañado y la abandona en zona céntrica de la ciudad de Manizales. El asunto, por resaltar dentro del asunto concreto, específicamente dentro del proceso que estamos analizando, es el siguiente: la víctima nunca, dentro de la denuncia llevada a cabo o en las manifestaciones que componen la anamnesis, en la valoración médico-legal realizada, a la misma mencionó que le fueron introducidos los dedos en sus órganos genitales. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación y con ocasión de la misma termina imputando al caballero por el delito de acceso carnal violento. Frente a esto, debemos indicar que bien es sabido por todos que cuando se es víctima de una violación se produce en la persona un impacto emocional tan grande que son muchos los aspectos de su vida que son perturbados. Y ello porque una agresión de tal naturaleza afecta partes íntimas de la persona, como es su sexualidad. También se sabe que en la víctima afloran sentimientos de reproche, negación, vergüenza, asco, susto, desorientación y a veces olvido parcial de lo ocurrido. Sumado a lo anterior, y por actividades propias de los procesos judiciales, la persona aquejada es revictimizada, pues una y otra vez debe relatar lo ocurrido, rememorando el asunto al formular la denuncia, al asistir ante el médico legista y terminando por contar nuevamente los aspectos que rodearon la conducta punible en la audiencia de juicio oral, sin que tal vez esté preparada psicológicamente para ello en la mayoría de los casos. Se insiste en este asunto en análisis, no quedó duda de que los hechos narrados por la víctima al momento de la presentación de la denuncia no conllevaban ningún aspecto relativo al acceso carnal por el cual imputa la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, esto tiene una explicación a la cual se le tuvo que dar un enfoque de género, que es el que reclama la jurisprudencia que hoy queremos analizar. En primer lugar, el día de los hechos, con la carga y la afectación propia de las lesiones y agravios a los cuales había sido sometida, se presentó ante la URI de la ciudad de Manizales a formular la denuncia, misma que fue rechazada por los funcionarios que allí laboraban con la banal excusa de no poseer ella la cédula de ciudadanía. Y es que si bien este documento es el que permite identificar a los ciudadanos, la exigencia de portarla después de haber recibido una afrenta a la integridad sexual y física no aparece lógica, cuando evidentemente era necesario desplegar cuanto antes actos urgentes con los cuales se iniciara la actividad del aparato judicial. Acto que puede ser interpretado como claro desconocimiento del mandato de enfoque de género que debe primar también en los actos de investigación que se adelantan por los entes estatales que tienen dicha competencia. Se considera que con dicho proceder pudo haberse desconocido la obligación estatal de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, cuando la dama, después de haber sido abandonada por su victimario en zona céntrica de la ciudad, se dirige a las autoridades alterada, con claras lesiones en su cara y cuerpo, y no es atendido al exigirle el documento referido. Sumado a lo anterior, después de arduas labores para la consecución de su cédula de ciudadanía, la cual había dejado en Pereira Risaralda, es escuchada por un miembro de la SIJIN en una oficina que la víctima describe como estrecha y bajo la exigencia del servidor en el sentido de realizar una descripción general y rápida, dejándole claro que sería la fiscalía la encargada de escucharla de manera pormenorizada. Y si bien en ese escenario debe concluir el despacho que no era un ambiente ni sumeramente apropiado para que la víctima describiera de manera descarnada cómo fue despojada de su ropa y abusada por quien era su compañero sentimental, recibiendo burlas sobre el aspecto de su cuerpo y siendo amenazada en su integridad física y sexual. Así pues,
ante el rechazo inicial por no poseer la cédula de ciudadanía al momento de la denuncia y la ausencia de una esmerada labor por parte de los funcionarios de investigación que recibieron la denuncia, la investigación siguió su rumbo equivocado que solo pudo ser corregido tiempo después, cuando con sosiego la víctima pudo exteriorizar precisamente ante los funcionarios de la Fiscalía cómo en primera instancia él se le había indicado el acceso carnal violento del que había sido víctima. Como consideración de lo anterior, concluyó el despacho que la circunstancia de la testigo no haya narrado de manera completa a las autoridades los hechos en materia de investigación no desvirtuaban su testimonio, sobre todo el efectuado en audiencia de juicio oral, pues con buena solvencia se evidenció que en efecto los actos sexuales objeto de la imputación y acusación de la Fiscalía General de la Nación sí habían ocurrido y que debía acá, bajo un enfoque de género, entender las circunstancias a través de las cuales fue recibida por parte del aparato estatal una vez quiso poner en conocimiento la circunstancia por ella vivenciada. Y si bien a primera vista se podría pensar que se trata de un tema de ineficiencia o de burocracia innecesaria, es preciso resaltar el claro desconocimiento de dichos funcionarios e investigadores con relación a las normas internacionales, constitucionales y legales que enmarcan esta valoración o este enfoque de género que debe permear todas las instancias judiciales y que son necesarias para evitar, castigar y erradicar la violencia contra la mujer que, se insiste, históricamente ha sido vulnerada en sus derechos. Sin embargo, la situación de esta persona con relación al enfoque de género debió ampliarse aún más en la etapa de juzgamiento. Para ello, para entrar ya a la etapa de juzgamiento, que es el momento en el que nosotros como funcionarios judiciales, específicamente jueces, actuamos, debemos recordar lo mencionado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 10 de octubre del 2018, radicación 5836, cuando indica, abro comillas, en un modelo de Estado social de derechos, los jueces están llamados a garantizar la protección de las prerrogativas fundamentales y con ello, de manera prioritaria, la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Dentro de la sentencia que enmarca la valoración de prueba con enfoque de género ya mencionada, se llama la atención sobre los estereotipos que deben ser eliminados en las valoraciones probatorias por parte de los jueces cuando conocen de este tipo de asuntos en donde se vulneran derechos de las mujeres. Frente a ese tema de estereotipos, ya la Corte pues se ha pronunciado en repetidas oportunidades y esta sentencia SP 2136 recoge algunas de esas menciones realizadas por el Alto Tribunal. Es así como en sentencia T878 del 2004 manifiesta la Corte Constitucional, abro comillas, el empleo de estereotipos al momento de evaluar el comportamiento de las partes en un determinado proceso se traduce en la adopción de preconcepciones basadas en prejuicios que pueden llegar a constituir una acción discriminatoria, cierro comillas. Ahora bien, en el mismo proceso que les estaba relatando, la mujer que aparece como víctima fue enmarcada por la unidad de defensa como una mujer celosa. Si bien no era su obligación, el abogado defensor en ese asunto concreto decidió prometer que demostraría la existencia de una supuesta compañera permanente del procesado, lo que ocasionó en sus palabras una celotipia de la dama, quien presuntamente se tornó violenta y se desencadenó los actos agresivos en contra del procesado. Asimismo, intentó la defensa plantear una presunta relación alterna que mantenía la señora Mónica María Valencia Zuluaga con un exnovio, como si esa circunstancia justificara esa violencia que rodearon los hechos jurídicamente relevantes descritos por el ente acusador. Circunstancias todas que quedaron desvirtuadas a lo largo del proceso.
pero quiere llamar la atención en el argumento empleado por la unidad de defensa en el asunto cuando manifiesta que la circunstancia de celos es una reacción típica en la mujer, lo cual ocasiona en ella una reacción violenta, insistiendo que las mujeres son naturalmente celosas, partiendo de un estereotipo que no pudo aceptar el despacho en ese asunto concreto bajo los mandatos del enfoque de género aquí debatidos. Sumado a lo anterior, dentro del mismo asunto, trató también la unidad de defensa de establecer como causa de la denuncia una búsqueda del resarcimiento por los daños económicos en los aparatos que hacían parte de su actividad laboral. Y es que el abogado manifiesta que las mujeres en general son interesadas en el patrimonio de sus compañeros y que la ocurrencia o la denuncia que presentaba la dama era con ocasión de no haber obtenido el resarcimiento por los daños en los aparatos que hemos mencionado. Aquí también debió el despacho, bajo un enfoque de género, descartar el estereotipo de mujer interesada en el patrimonio del compañero sentimental, bajo el cual pretendía probar la defensa el consentimiento en los actos sexuales ejecutados horas antes a la presunta cotización de los elementos que fueron dañados. Como conclusiones dentro de ese asunto se puede extraer que las características de la conducta punible juzgadas, las cuales fueron resaltadas por parte de la Fiscalía General de la Nación en sus alegatos finales, son las necesarias para establecer que en ese asunto se puede considerar que se trata de un delito en donde se hizo necesaria una evaluación probatoria acompañada de ese enfoque de género que culminó con esa sentencia condenatoria. Y además que ocasionó que se compulsaran copias frente a la posible o eventual ocurrencia de otros tipos penales que acompañaron la conducta aquí descrita. Y no solo en ese asunto, en la práctica judicial hemos tenido que aplicar esas valoraciones de la prueba con enfoque de género, sino también en otros que quisiera resaltar específicamente en el radicado 17-001-60-030-2015-00705. En ese asunto se da cuenta que en el año 2015 una mujer inició una actividad laboral en un bar de la ciudad de Manizales que se denomina el Portugal, lugar al cual arribó con un tip. En ese sitio, después de establecer los términos de la vinculación con el administrador del sitio, inició de inmediato su labor, terminando sentada y compartiendo la ingesta de licor con la persona que a la postre resultó acusada y condenada. Esta persona acusada invitó a la dama a que lo acompañara con posterioridad a que el establecimiento cerrara, a lo cual se negó. Sin embargo, una vez la mujer terminó su actividad laboral y se dirigió a abordar un taxi, es asaltada por el procesado, quien le propina una herida con arma blanca en su torso y la obliga a abordar un taxi. Después la obliga a bajarse del vehículo en una zona desalojada de la ciudad, en donde lleva a cabo un acceso carnal violento en contra de la dama. Quiero resaltar este asunto por cuanto se alegó por parte de la defensa un estereotipo recurrente en asuntos en donde los hechos jurídicamente relevantes enmarcan personas que se dedican a la actividad lícita de laborar en establecimientos como el bar El Portugal de la ciudad de Manizales.
y es que las argumentaciones planteadas por el señor defensor iban dirigidas a que era cuestionable la honorabilidad y la veracidad de los dichos de la procesada, puesto que era claro que ella laboraba o ese día había iniciado sus labores atendiendo unas mesas del bar tantas veces mencionadas. En ese punto, el despacho descartó que pudiera acogerse esos planteamientos estereotipados llevados a cabo por la defensa, precisamente bajo esa necesaria valoración de la prueba bajo el enfoque de género tantas veces mencionado. Debe resaltarse además que las expresiones llevadas a cabo por la víctima dentro de la audiencia de juicio oral llevaron a la certeza de la ocurrencia del hecho y que nada de las circunstancias personales, sociales o familiares de la mujer podían incidir en la resolución del asunto puesto a conocimiento del despacho. Podría mencionar otros asuntos en donde se observan estereotipos que han sido necesarios desvirtuar en la aplicación y en la valoración que se lleva a cabo dentro de la actividad judicial. Sin embargo, sería muy extensa la intervención, por lo cual quisiera llevar a cabo unas conclusiones necesarias para puntualizar este asunto de la valoración de la prueba con enfoque de género. Si bien pues se ha hecho un somero recorrido de los múltiples procesos que se han conocido con exigencias valorativas en la cotidianidad de los asuntos sometidos a conocimiento de los jueces penales en la región, debemos indicar que la característica general es que impera una aplicación del mandato constitucional relativo a la valoración de la prueba con enfoque de género. Son comunes las argumentaciones planteadas en asuntos relacionados con violencia sexual, con violencia intrafamiliar, y en especial en contra de menores de edad relacionadas con la responsabilidad de las niñas frente a la comisión de conductas punibles en su contra en virtud a la vida sexual precoz que en ocasiones enfrentan. Asimismo, la presunta aquiescencia de conductas sexuales pese a la clara negativa por parte de las mujeres, dadas sus características sociales, económicas o familiares. O también es común la petición de descartar los señalamientos de la Comisión de la Conducta Punible como consecuencia de la ausencia de actos de defensa, palabras o gritos de auxilio. Argumentaciones que deben ser descartadas bajo una adecuada valoración con enfoque de género, apoyada se insiste en la valoración conjunta de la prueba debatida en juicio. Esos pues son los someros comentarios que bajo la praxis judicial pudiera en este momento llevar a cabo dentro de esta discusión que se está adelantando, en donde debe primar, se insiste y se invita a esa actuación de una valoración consciente de la necesidad de aplicar ese enfoque de género reclamado no solo por organismos internacionales, sino también por la misma Honorable Corte Suprema de Justicia en esta sentencia SP 2136 del 2020. Doctora Paula Juliana, esa sentencia a la que usted hace alusión, que estamos analizando un poco, que pone sobre el tapete ese llamado a todos los servidores públicos que tenemos que ver de una u otra manera con actuaciones, investigaciones o juicios que se adelantan con enfoque de género. Quiero hacerle una invitación, doctora Paula Juliana, para que revisemos, voy a plantearle lo que dice la Corte sobre las características de una investigación con enfoque de género. Y en ese caso, y vamos a mirar, si en ese caso que usted nos propuso al inicio de ese primer caso, encontramos que se cumplan esas exigencias o esas características que tiene que tener la investigación
como tal con enfoque de género. Dice la Corte, dice, bueno, hay 4 características fundamentales, es lo que se extracta de la sentencia, 4 muy importantes. La primera es que hace relación a que sea oportuna, que la investigación sea oportuna. Muchas veces para evitar quizás que el tiempo atente, porque siempre el tiempo atenta contra la averiguación de la verdad, y para también que se puedan adoptar de manera ágil, de manera rápida, medidas de protección eficaces hacia la víctima. El tiempo lastimosamente sacrifica muchos casos. Y también debemos entender, doctora Paula Juliana, el tema de la congestión judicial. Usted tiene mucha experiencia, ha trasegado, digamos, ha estado en el juzgado tercero penal del circuito, juzgado séptimo. El tema de congestión judicial de alguna manera afecta esa característica de que se hagan investigaciones oportunas en materia de investigaciones o juzgamientos que tengan que ver con enfoque de género. Bueno, frente a ese asunto concreto, debo indicar que la congestión judicial afecta claramente esta aplicación de enfoque de género en las actuaciones judiciales. Es claro la alta cantidad de procesos que deben investigar, o de asuntos mejor, que deben investigar la Fiscalía General de la Nación, en donde involucra la vulneración de derechos de mujeres, más en asuntos relacionados con violencia sexual, intrafamiliar y demás. Cuando llega el asunto a los despachos judiciales, ya esa obligación de prevenir, erradicar y sancionar los actos que se ejecuten en contra de estas mujeres, ya podríamos indicar están desactualizados, ya su materialización es de difícil consecución. La mujer ha enfrentado años de violencia con posterioridad a la comisión de la conducta punible. Los testigos en muchas oportunidades han desaparecido, han olvidado, y se hace imposible para el ente acusador en muchas oportunidades presentar los mismos en una audiencia de juicio oral que lleven al juez a una certeza de la comisión de la conducta punible, lo cual ocasiona en muchos casos, lamentablemente, sentencias absolutorias. Ahora, pues esto lo estoy diciendo en un ámbito netamente académico, no lamento ni las decisiones absolutorias ni las decisiones condenatorias, porque así debe ser, hay que emitir la sentencia que en derecho corresponda, pero en el ámbito académico sí podría lamentar que las investigaciones se frustren y el proceso penal termine muchas veces en absolución debido a que la congestión no permite en la actualidad en la presentación del asunto ante los jueces de conocimiento. Es una materia, doctora Paula Juliana, de la investigación, de la congestión de las fiscalías para abordar ese tipo de investigaciones con enfoque de género. Doctora, pero estoy pensando frente a las actuaciones judiciales. En muchas oportunidades resulta, sin satanizar la labor, por supuesto, de la defensa, ese no es el tema, pero en algunas ocasiones se utilizan la forma de dilatar los procesos con algunas actuaciones malsanas, de manera tal que la víctima acuda al juicio, no se haga la audiencia, haya aplazamientos, y empieza como una forma de desgaste hacia la víctima para que pueda ir al escenario del juicio oral a rendir su testimonio. Y también esos aplazamientos de audiencia pueden incidir en esa primera característica que plantea la Corte frente a la atención oportuna por parte de la justicia.
Bueno, es una realidad, sin ánimo de atacar pues a la parte defensiva en este conversatorio que estamos desarrollando, pero es una realidad que el aplazamiento de audiencias es uno de los problemas mayores que ocupan a la rama judicial y que ocasionan que la mora en la justicia se evidencie de manera clara. Cuando se aplaza una actuación y la Fiscalía General de la Nación llega con sus testigos hasta la sala de audiencia, claro que se están afectando intereses para la persona que ese día está preparada para dar a conocer a un juez de la República lo ocurrido. En muchísimas oportunidades he observado asuntos en donde van a la primera convocatoria de juicio oral y nunca vuelven, ni siquiera con las labores coercitivas que se realizan por los despachos judiciales, intentando la conducción a través de la Policía Nacional. Resulta imposible después de programar en múltiples oportunidades el juicio, terminando por el desistimiento del testigo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto que esas actuaciones sí afectan la protección necesaria para los intereses de las mujeres en asuntos relacionados con violencia en contra de las mismas. Adicional a lo anterior, es una realidad que también los despachos judiciales presentan una congestión judicial alta. Cuando se aplaza una audiencia, sabemos que en muchas oportunidades podemos enfrentar la misma un año después, en el mejor de los casos, porque las agendas se encuentran programadas con muchísimo tiempo de anticipación y hay que atender con la misma responsabilidad y esmero todos los asuntos del despacho, no solamente, lastimosamente, los que involucren derechos y vulneraciones a los mismos de las mujeres. Así las cosas, es una actuación en cadena. Si se aplaza la audiencia, incluso también si se aplaza la audiencia por la Fiscalía General de la Nación o por el despacho. Esto ocasiona una afrenta para esos intereses del proceso y para la consecución de los objetivos que tiene planteada la Fiscalía General de la Nación en cada uno de los asuntos. Aquí me van a matar los compañeros fiscales, pero debo plantearlo. Y pues vuelvo a reiterar, es con el ánimo nada más de la discusión, de poner el dedo en la llaga frente a problemáticas que tenemos en los procesos y en nuestro rol. Cuando se presentan casos de violencia sexual, por ejemplo, o si ha habido algún caso quizás de feminicidio, cuando hablamos de enfoque de género, deben analizarse los hechos, pero además del hecho puntual, el hecho jurídicamente relevante, puntual, debe involucrarse en los hechos jurídicamente relevantes el contexto de esos hechos, como aquello que va también como rodeando el hecho, que es también una parte principal, ¿cierto? Entonces, esa es la perspectiva que nos dice la Corte, es de revisen con un enfoque de género dentro de un contexto de los hechos para determinar si eventualmente obedece a un patrón generalizado de conducta y quizás se miran agravantes o el grado de intensidad en el castigo, en la pena, para acertar en la adecuación típica correspondiente. Pero se están llevando casos o están llegando casos a juicio, acusaciones por parte de la Fiscalía con esa organización, con ese verdadero enfoque de género, o son acusaciones que van aisladas únicamente por el hecho como tal. Y aquí usted mira o pensaba, aquí hay un tema más de fondo, hay un tema que está rodeado por una situación de ataque desde la perspectiva de género. Bueno, pues son múltiples los asuntos que conocemos los jueces relacionados con vulneración de derechos de mujeres. Y en la práctica, la Fiscalía General de la Nación, por lo menos en la seccional donde laboro, que es la de Caldas, tienen muy claros la importancia de esos hechos concomitantes que deben ser analizados a la hora de llevar a cabo una formulación de imputación y a posterior acusación
en cada uno de los asuntos que conocen. En la práctica podría decir que en la mayoría de casos esos aspectos concomitantes sí son evaluados para los agravantes, para la ubicación típica, para solicitar algún agravante punitivo de más. Por supuesto que también conocemos asuntos en donde no estamos de acuerdo con la ubicación típica llevada a cabo por el fiscal, en asuntos en donde simplemente se trató de una mujer, pero no, la conducta no está rodeada de esa necesaria valoración de enfoque de género. Por supuesto que también los vemos, los descartamos y los tratamos como asuntos que deben ser manejados como delitos normales, simples, y con igual importancia y gravedad, pero que no requieren ese análisis. En la práctica judicial vemos de todo, pero sí quisiera resaltar que en general la Fiscalía General de la Nación sí tiene clara la necesaria valoración que debe hacer de los asuntos y discrimina adecuadamente cuando debe llevar a la judicatura un asunto con relevancia en cuanto a los derechos que debe proteger de la mujer. Es una concepción personal frente a los asuntos pues que he conocido, porque pues ya entenderán que conozco los despachos en los que he elaborado y otros jueces tendrán, me imagino, otras posiciones frente al asunto. Bien, cuando voy a comentar en este punto, a ver, cuando laboré en la seccional Caldas, correspondió un hecho bastante llamativo, supremamente grave en el municipio de Marmato. Pero lo traigo a colación por la incidencia que puede tener lo que voy a relatar. La señora era una pareja de esposos, el señor un minero de Marmato. La esposa había acudido a la Fiscalía de Supía, donde la fiscal o el fiscal local, y había formulado una denuncia por violencia intrafamiliar, por maltrato de su esposo en el entorno familiar. En primer orden se citó a conciliación y de la conciliación, digamos, se llegó a un acuerdo de evitar la continuidad de ese comportamiento. Hubo una segunda visita de la esposa del minero a la fiscalía, reiterando esa violencia doméstica. Nuevamente se intenta el diálogo, las vías de la amigable composición, de hablar, y nuevamente llegan a un acuerdo. Hay una tercera visita de la mujer, hacen nuevamente una discusión en el sentido de tratar de solucionar el problema, y sucede algo muy trágico después de la diligencia, y es que luego de que salen de la fiscalía y están dirigiéndose nuevamente a su casa en Marmato, el minero esgrime un arma de fuego y la asesina ingresando a la puerta de su casa delante de sus 3 pequeños hijos. Un caso que consternó al departamento y por supuesto llama la atención en el tema. Estamos hablando precisamente de esos hechos y esos antecedentes los que nos permiten adelantar una investigación o un análisis dentro de un contexto de género, o solamente es el castigo del delito como tal. A mí el delito de feminicidio me parece que tiene un componente de enfoque de género implícito en la descripción típica.
Y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando tanto la Fiscalía General de la Nación acusa como el fallador analiza ya en el ámbito del juicio. Es evidente que ese tipo penal tiene inmerso esos hechos concomitantes que ocasionan que se pueda ubicar la conducta en ese tipo de feminicidio, porque de lo contrario, como todos conocemos, pues se tratará de un homicidio que podrá tener unas agravantes o podrá ser simple, teniendo en cuenta pues las circunstancias que se hayan determinado como hechos jurídicamente relevantes por la Fiscalía General de la Nación. Por eso, en este aspecto de enfoque de género, no considero que sea problemático el tipo penal de feminicidio, ya que el legislador tuvo en cuenta estos aspectos que por orden legal deben analizar todos los participantes dentro de la actuación judicial. Considero que en un asunto como el que está describiendo, doctor, es evidente la ocurrencia de aspectos que rodearon la conducta y que pueden llevar al juez a la certeza de la causa del homicidio, en este caso feminicidio, de la dama del asunto que describe. A mí me parece difícil en la práctica judicial aplicar este enfoque de género en otros delitos que tienen una tipificación general, como los de violencia intrafamiliar, como los de violencia sexual y similares, porque es ahí en donde tanto la Fiscalía como la defensa y asimismo con mayor rigor el juez debe analizar si se están llevando a cabo actuaciones que pueden atentar contra el enfoque de género que se nos es exigido en la actuación judicial. Por ello, a mí los ejemplos de feminicidio, cuando está bien la ubicación típica, no conllevan a peligros de condenar simplemente por ser mujer y condenar con una consecuencia punitiva mayor, dado que ahí el esfuerzo argumentativo está planteado o es exigido desde la misma ubicación típica. El problema se da cuando nos enfrentamos, insisto, a otros delitos en donde debemos exigirnos todos para ubicar adecuadamente el enfoque de género en los asuntos que lo ameriten y no generalizar esta valoración rigurosa en asuntos que no tienen que ver en absoluto con vulneración de derechos de mujeres. Bien, en este instante abrimos el Facebook Live en el chat para que los asistentes hagan preguntas. Está abierto el espacio para que ustedes puedan preguntar sobre el asunto que estamos tratando la doctora Paula Juliana podamos discutir sobre esos asuntos. Hay otra situación, doctora Paula Juliana, mientras se animan en el Facebook Live, y es que la Corte trae como unos pasos en la investigación de un enfoque de género. Dice y plantea varias situaciones y es detectar la violencia en particular que se presenta en el hecho concreto. Y dice que es importante detectar el ingrediente de la violencia porque esa muy seguramente está precedida, si es física, está precedida de violencia psicológica, de violencia económica o de cualquier otra índole que puede ser incluida en los cargos. También dice sobre algo muy importante, y es que implica la afectación psíquica de la víctima. Ante situaciones de violencia física, de violencia psíquica, existen medidas o se han detectado
desde la judicatura, que se hayan tomado las medidas en la investigación para la protección efectiva de la víctima en casos que llevan implícita esa situación de violencia? La verdad, no he visto que se tomen las medidas por parte de los entes estatales, a excepción de asuntos conocidos, asuntos en donde se va involucrado un menor, que es evidente pues que el Instituto de Bienestar Familiar, con la verificación de derechos y garantías, actúa en favor de las infantes. Sin embargo, cuando se trata de mujeres adultas, la protección estatal es reducida. Al punto que esas circunstancias personales, familiares, sociales que presenta la víctima terminan por ocasionar en muchos asuntos retractaciones de los señalamientos inicialmente llevados a cabo y que también entonces bajo un enfoque de género ocasionan que la judicatura al momento de valorar la prueba deba establecer, teniendo en cuenta el derrotero legal y sobre todo jurisprudencial en los casos de retractación, establecer si por esa misma vulneración de derechos la persona ya no quiere mantener su señalamiento en audiencia de juicio. Y es que muchas veces su situación económica las obliga a permanecer cerca de quien es su agresor. La necesidad de protección de sus hijos las obliga a soportar ciertos aspectos en ellas o en sus hijos, que es aún más doloroso cuando vemos que la retractación se da por la madre y por la niña objeto de un abuso sexual, porque requieren de un soporte económico de quienes la rodean. En consecuencia, la verdad, ese apoyo estatal en ese aspecto no se evidencia en los estrados judiciales, por lo menos en lo que se percibe dentro de los procesos. Desconozco si hay algunas entidades que acogen, protegen y efectivizan este enfoque de género que se insiste no solamente es de obligatorio cumplimiento para la rama judicial, sino también para otras ramas del poder público, o todas las ramas del poder público. Hay una pregunta en el chat, nos dice Nelson Rojas, pero estoy tratando de entender el contexto de la misma. Dice Nelson, un enfoque de género sin regulación puede llevar a inflar una condena. Pues un enfoque de género. Frente a ese punto, indicaría yo que no hay nada más regulado que el enfoque de género. Es claro, los ordenamientos internacionales, nacionales, constitucionales, frente al punto. Hay que pensar en los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la valoración de la prueba cuando se hace necesario un enfoque de género. Lo que mencionábamos del referente normativo constitucional, claro, del artículo 13, cuando se habla de igualdad. Y específicamente me llama mucho la atención la ley 1719 en sus artículos 18 y 19, en donde de manera puntual hace unas recomendaciones de cómo se debe valorar la prueba por parte del juez cuando es necesario este enfoque de género, y esas recomendaciones son completamente aplicables a los casos concretos, lo que ocasiona que de forma alguna la necesaria presencia de esta protección a la mujer bajo el enfoque de género termine inflando, como dice la persona que pregunta, las sentencias judiciales. Creo que si entre todas las partes empezamos a manejar toda esta normatividad y empezamos a aplicar lo establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia en esta sentencia SP2136 del 2020, creo que podremos determinar
cuando es necesario dar aplicación a estas importantes normativas, pero en efecto no hay una ausencia de legislación en mi concepto. Hay varias preguntas sobre feminicidio. Ha causado particular atención. Hay una que indica lo siguiente. Felipe Borges Rodríguez dice lo siguiente. Buenas tardes. ¿Considera que el tipo penal de feminicidio puede inducir al error a los jueces a la hora de determinar el aspecto volitivo de quien realizó la conducta respecto a cómo se puede determinar si fue un crimen de odio y no, como lo contempla el mismo código, un homicidio agravado? Bueno, en realidad es tarea de la Fiscalía General de la Nación llevar a la certeza del juez frente a los aspectos que rodearon la conducta punible. Entonces, el tipo penal como tal no puede inducir en error. Y el juez tiene que hacer una valoración estricta de la prueba y del cumplimiento de la obligación del fiscal a la hora de presentar la teoría del caso y comprometerse a probar los hechos jurídicamente relevantes descritos en el escrito de acusación. Así las cosas, el tipo penal no puede ser causa de error. Debemos ser estrictos en la ubicación de los hechos jurídicamente relevantes y el juez más al valorar si la fiscalía cumple con la carga probatoria o si por el contrario la defensa logra desvirtuar las acusaciones llevadas a cabo por el ente acusador. Pienso que el tipo penal como tal no puede ser motivo, no puede ser generador de error. Ahí sí todos los que intervenimos en esta aplicación de la ley, pues tenemos que ser estrictos en nuestras obligaciones. Fiscalía, defensa y juez. Fiscalía estricto al llevar un material probatorio que pueda llevar a esa certeza que necesita la sentencia condenatoria. El abogado defensor, una carga probatoria, si la tiene, necesaria para desvirtuarla. Y el juez, no moverse de ese mandato legal de certeza. No puede quedar ninguna duda de las razones por las cuales se lleva a cabo la conducta punible por parte de la persona que está siendo condenada. Si somos estrictos, pues terminaremos en una conclusión acertada de ubicación típica en el feminicidio o no. Ahora, Paula, en las últimas dos preguntas de nuestro chat, Jorge Capera hace una pregunta sobre valoración probatoria. Dice, doctora Paula, ¿qué alcance tiene en sede de valoración probatoria los testimonios o los testigos directos de la víctima cuando ésta se niega a declarar? Es muy usual en delitos sexuales que la víctima no declare. Entonces, la declaración de la víctima, si no se tiene la declaración en el juicio, se tiene la denuncia o quizás entrevistas, rodea de complejidad el tema de la valoración probatoria para hacer justicia en estos casos. Bueno, pues el panorama ideal es que podamos contar con el testimonio directo de la persona que se presenta como víctima en un asunto, no solamente que tenga inmersa la vulneración de derechos de mujeres, sino en cualquier asunto que se lleven a cabo, que se lleve al conocimiento de los jueces. Por eso el valor que se le da a la prueba directa es completamente fuerte frente a otros medios probatorios, como puede ser una prueba indirecta
que dé cuenta de la comisión de una conducta punible. Pero aquí debemos ser respetuosos también de lo establecido por el Código y la jurisprudencia en cuanto a la posibilidad que abre la situación de testigos que no concurren al juicio cuando se trata de menores de edad. Todos sabemos que ya es admisible que se presente entrevistas previas para evitar una revictimización, en especial de los infantes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ser un poco más amplios cuando se trata de testimonios de menores, y me refiero amplios no porque la valoración no sea estricta, porque generalmente en la práctica judicial lo que tenemos son entrevistas grabadas y hay que hacerle una valoración con un tamiz fuerte, estableciendo si podemos darle credibilidad a esos dichos. No porque se trate de mujeres o niñas con vulneraciones a sus bienes jurídicos podemos concluir que están diciendo la verdad. Por eso iniciaba mi intervención resaltando esa consideración que hace la Corte Suprema de Justicia cuando le da en la sentencia 2136 del 2020 una especial relevancia a la valoración con enfoque de género, pero recuerda que no podemos olvidar o dejar de conocer las exigencias establecidas por la ley para la valoración de la prueba en su conjunto, y sobre todo que no podemos llegar a la conclusión de que si se trata de una mujer simplemente está diciendo la verdad. Hay también muchísimos asuntos en donde hay que concluir que el testigo no está indicando lo realmente suscitado y que son otros los intereses que hay detrás que conllevan a unos señalamientos que pueden ser falsos. Y finalmente, doctora Paula Juliana, una pregunta. Preguntan lo siguiente. ¿Cuáles son los mayores estereotipos que se presentan y que haya conocido en la actividad judicial que vayan en contra de ese enfoque de género? Bueno, en realidad hay unos estereotipos que se repiten en muchísimos procesos que son puestos en conocimiento de los jueces del circuito, y que me he dado cuenta no solamente al conocer el asunto, al haber sido designado al despacho en donde trabajo, sino también cuando leo las jurisprudencias emitidas por el Tribunal Superior que revisan decisiones pues, de compañeros en el distrito. Digamos que el estereotipo de las niñas abusadas sexualmente es recurrente en cuanto a que son ellas en muchísimos casos las generadoras de la conducta punible, en virtud a que pueden por razones desafortunadas haber iniciado su actividad sexual a muy corta edad. En muchísimas ocasiones son señaladas, maltratadas, podría decir yo, al ser encasilladas como las generadoras de la conducta. Me parece que es el estereotipo más recurrente en los asuntos, por lo menos que yo he conocido, y por eso lo resaltaba dentro de la intervención inicial, porque es un asunto que llama la atención del despacho. Incluso muchísimas veces en las alegaciones finales, cuando se habla de asuntos relacionados con mujeres, se manejan estereotipos que no tuvieron ningún soporte probatorio a lo largo del desarrollo de la audiencia de juicio oral. Sin embargo, son tomados por la parte que los requiere, tratando de crear una falsa o una inadecuada valoración por parte del juez al momento de tomar la decisión.
No le escucho. Doctor, no le escucho. Doctora Paula Juliana, le decía, tenía apagado el micrófono. Le decía que muchas gracias por su participación. De verdad que ha sido muy enriquecedora la experiencia desde la óptica del rol del juez de conocimiento. La Asociación Nacional de Fiscales le agradece a usted y también agradece a todos los que se conectaron por el Facebook Live en la presente barra de fiscales que estamos inaugurando el día de hoy. Doctora Paula Juliana, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Les deseo el mayor éxito en esta actividad académica que me parece interesante, enriquecedora, y espero que tenga la acogida necesaria para que perdure en el tiempo. Muchísimas gracias. Muy contenta por haber podido participar acá con ustedes. Dado que esa parte de la operación judicial como fiscal me agrada demasiado, y aquí entonces volví un poco a ese punto. Bueno, muchas gracias, doctora, y una feliz tarde para todos. Muy amables, hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.